De acuerdo. Invitamos al primer ministro para dar inicio a este debate. Hola, buenas. Voy a hablar un poco así a lo random para ver si se me corta. ¿Se me corta? No, ¿no? No. Vale, antes de empezar, agradecer un montón a Judith. Gracias por debatir conmigo, llegar a una final una vez más. En serio, I love you so much. En serio, me encanta debatir contigo y espero seguir debatiendo mucho más contigo. Y bueno, dicho esto, voy a empezar en 3, 2, 1. Vale. En este debate, básicamente es una moción de actor y tenemos que tener muy en cuenta lo que quiere Alexander Hamilton. ¿Quién es Alexander Hamilton? Básicamente es el tesorero del Estado. Es una persona muy, muy ambiciosa, básicamente porque tiene claros objetivos políticos. ¿Cómo lo podemos ver? En el mismo musical nos dicen que siendo joven renunció al hecho de morir, de ser el héroe en la guerra, por el hecho de ser la mano derecha de Washington, ser un administrativo que tiene mucho poder e influencia. Incluso cuando Washington llegó al poder y fue el primer presidente de Estados Unidos, puso por delante el ser tesorero de los Estados Unidos, perdiendo mucho tiempo con su familia, que de hecho su familia, su mujer, no quería que lo fuera y aún así él quiso hacerlo porque tiene claras ambiciones políticas, por lo tanto entendemos que su carrera política era muy importante para él. Entonces, este debate se va a regir por dos métricas. Básicamente, uno, que son sus objetivos políticos, que es como su principal preferencia, y dos, su relación con su familia, porque a pesar de ser algo que está subyugado a sus intereses políticos, sigue siendo algo muy importante para él. Entonces, empecemos por ver lo que ha pasado, es decir, en el momento que se publicó, fue una admisión suya de que había cometido esos actos y lo único que ganó fue inocencia. ¿Pero qué perdió? ¿Qué afectó? Básicamente fue una humillación para él mismo, porque entendemos que es 1800, es decir, estamos en una estructura social completamente cristiana que tiene como valores la familia, es decir, una familia cerrada de padre, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de salirse de ese marco crea una presión social hacia él porque no ha cumplido ese marco, esa regla social, lo que ya le hace per se perder toda la credibilidad que perdió, encima una afectación a su mujer e hijos. Entonces, pues, analizando un poco más en este punto, en el momento de que no se publica, sino que es decir, en el momento que no se hace público, ¿qué hubiera pasado? Básicamente que le estaban haciendo chantaje. ¿Qué hubiera pasado? Que se hubiera llevado a juicio, en un juicio que habría salido inocente, porque recordemos que es tesorero, sabe llevar las cuentas, sabe llevar todo su encuentro de dinero para demostrar que es inocente y que no estaba haciendo una malversación de fondos. Entonces, en el momento que se genera inocente, ¿pero quién ve estas pruebas? Ve estas pruebas un jurado y una corte, es decir, no se hacen públicas. Recordemos, 1800, no hay la misma facilidad para hacer mediática una noticia como ahora que tenemos el móvil y podemos alcanzar a un montón de gente. Antes no era tan fácil, antes requería muchísimo dinero el hecho de publicar y de difamar a una persona. Entonces entendemos que en el momento que él no lo hace público, es en el momento que entendemos que realmente no hubiera tenido tanta repercusión. Entonces, aunque hubiera tenido un poco de repercusión en plan que se filtra, es lo que he dicho, es 1800, es mucho más difícil que una noticia así salga de, es decir, se filtre, es mucho más difícil que llegue a las personas y dos, aparte, era un recurso muy usado, es decir, este tipo de recursos de difamación solo eran creídos por la gente que seguía fanáticamente a los acosadores, es decir, esa es la gran diferencia. En el momento que tú lo admites, hasta las personas que te siguen se vuelven en contra tuya, pero en el momento que ellos te lo dicen a ti como acusación, es en el momento que solo te lo creen los acusadores porque vas a seguir teniendo una fervor de masa política que va a seguir estando a tu favor. De hecho, lo podemos ver en ejemplos actuales, que aunque salgan inocentes, hay gente que no les cree que son la parte de los acusadores, pero esa gran masa de fieles realmente no te dicen nada y continúas teniendo su apoyo político. Entonces es en el momento que entendemos que cuando no se filtran es cuando más opciones políticas tiene de alcanzar Alexander Hamilton. Entonces, esto es gran importante porque es su principal meta, por lo que he explicado antes, es decir, el mismo Alexander Hamilton ya se ve en muchísimas ocasiones sus ambiciones políticas y por eso atendemos a esta métrica. En la segunda, que es menos humillación para su familia, básicamente porque, como ya he dicho antes, en el momento que se hace menos mediático es en el momento que no se permite esta gran humillación que recibió su familia, porque recordemos, esta estructura social familiar cristiana era algo muy importante en aquella época, es decir, esto lo que generó tanto al ser admitido
repercutió a su familia, mujer e hijos, básicamente como una especie de bullying. ¿Por qué? Porque la presión social afecta, la presión social dicta lo que es bueno y malo, y lo que era bueno en aquella época era un modelo familiar cerrado y no el poner los cuernos, que estaba súper mal visto. Y peor para su mujer y para sus hijos, porque entendemos que es el 1800, es decir, la fama del cabeza de familia, del hombre de la casa, realmente repercutía a la gente que estaba en ella. Entonces, toda la mala fama que ganaba él, la ganaban ellos. De hecho, en una canción del mismo musical, la mujer que está quemando los recuerdos que le dejó Alexander Hamilton, de hecho, en una frase dice textualmente que le hubiera ayudado a limpiar su fama si no hubiera publicado este panfleto, que era básicamente una humillación hacia ella y hacia sus hijos. Entonces, en el momento que esto impacta en ellos, es decir, negativamente, les están haciendo un bullying social porque nos estamos saliendo de los esquemas que plantea la sociedad, es en el momento que a mí no me genera ningún factor positivo el hecho de publicar esto, porque lo único que gano publicándolo es una inocencia absoluta delante de la gente, pero lo que estoy perdiendo son mis aspiraciones políticas 100%, es decir, en su mundo directamente no tengo aspiraciones políticas porque estoy literalmente fuera de la escena política, porque me he salido del marco social, y dos, estoy afectando a mi familia gravemente por los prejuicios que he dicho antes, y aparte, 1800, es decir, la mujer per se no podía ser tan independiente como puede ser ahora, dependía de su marido. Entonces, en el momento de que sufre esta gran humillación su mujer, es en el momento que no puede levantar tanta cabeza. Entonces, por estas dos métricas entendemos que realmente a Alexander Hamilton lo que le conviene y donde él está mejor, pues es en un mundo en el que no hubiera publicado los panfletos Reynolds, básicamente porque no hubiera admitido la culpa y no se hubiera puesto incluso su misma masa política en su contra, sino en un mundo en el que no se hubiera publicado y solo lo hubieran creído aquellos fanáticos de los acusadores. Entonces, por estos motivos, ganamos el debate básicamente porque atendemos a las dos métricas más importantes para este personaje, que son sus aspiraciones políticas y su familia. Y creo que no me dejo nada más. Y por estas razones ganamos el debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Invitamos al líder de oposición para que abra el caso por su cámara. ¿Aló? ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha perfecto. Bien. Voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Primero que todo, estimado panel y estimado debatientes, tenemos que considerar varios puntos que no han sido considerados por parte de la Cámara. Disculpe, el reloj no está corriendo. ¿Aló, aló? Sí, se te escucha, Mati, el crono. Ah, ok. Bueno. Va, sí, lo siento. Ok, voy a empezar de nuevo. Empiezo en 1, 2, 3. Primero que todo, estimadísimo panel y estimadísimos debatientes, tenemos que hacer una serie de aclaraciones sobre la caracterización presentada por la Cámara de Gobierno y cómo esa mala caracterización destruye todo su caso presentado por ellos. Primero, es verdad, aceptamos el hecho de que Alexander Hamilton, que es el principal, está como hacer una moción de actor, nos interesan principalmente sus intereses y su beneficio, porque es lo que él piensa y cómo él actuaría. Pero él se dice que es principalmente ambicioso, y es cierto, es principalmente ambicioso, pero ¿en qué sentido es principalmente ambicioso? Tenemos que entender que como estamos en un contexto de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, estamos hablando de uno de los principales fundadores de los Estados Unidos, estamos hablando de un fundador de una nación. Por lo tanto, entendemos que Alexander Hamilton no solamente tenía el pensamiento de un político, como podemos entenderlo hoy en día, de solamente interesarse por ocupar cada vez cargos más altos en su carrera política, sino más bien de un estadista, de una persona que entiende que las consecuencias a largo plazo son más importantes que las consecuencias a corto plazo. Haciendo bien esta caracterización, nosotros refutamos completamente el hecho de que consideramos que solo le interesaba su carrera política por encima de cualquier otra cosa, ya que nos damos cuenta que Alexander Hamilton no arriesgó su pellejo y no hizo todos los sacrificios en su vida únicamente para conseguir cargos públicos en una nación que antes no existía, sino como fundador de una nación buscaba que ésta también se mantuviese estable y lograse la prosperidad y lograse el bienestar para todos. Por lo tanto, al ser parte de este proceso, también tenemos que entender por qué en el mundo, primero como parte de refutaciones importantes, por qué en el mundo
en el que no se publica la carta igual hubiese sido perjudicado con el tema de la infidelidad. Y aquí hay unas varias refutaciones al tema de lo que mencionó la Cámara Alta de Gobierno también, por ejemplo, en el tema de los juicios, y aquí es que no se entiende realmente cómo funciona el sistema penal o el sistema de justicia en los Estados Unidos ya desde la época de su fundación. En primer lugar, y aquí es algo importante, en un juicio no solamente se presentan estados de cuenta, ya sean libros o lo que sea, para demostrar si está siendo malversador de fondo o no, también se presentan testigos. Así que durante las investigaciones, el tema de la infidelidad hubiese seguido sí o sí, porque probablemente hubiese tenido que revisarse todas las cuentas y llamar a las personas a las que se le había pagado dinero por parte de Hamilton. Por lo tanto, el señor que estaba extorsionando lo hubiese sido llamado al estrado y hubiese tenido que decir directamente que Alexander Hamilton se estaba acostando con su esposa. Por lo tanto, la infidelidad hubiese salido. Y el tema de que en el juicio no se hubiese revelado el hecho de la infidelidad es completamente falso. Por segunda cuestión, es que dentro de un juicio en Norteamérica existen los jurados, que son ciudadanos, no son solamente el juez con los abogados defensores o los que van a refrentar a las partes, sino también el jurado, que son escogidos entre los ciudadanos. Por lo tanto, estos se hubiesen enterado de lo que hubiese pasado, y es mentira probablemente que se hubiesen llegado a su casa y no se lo hubiesen contado a su familia o a sus amigos. Y sabemos que en esa época la forma más rápida de que se difundiera un rumor era del boca a boca. Y además, en tercer lugar, sus enemigos políticos, que seguramente hubiesen estado presentes en el juicio, al enterarse de la infidelidad, aún así la hubiesen revelado para dañar su carrera política. Por lo tanto, hubiese llegado a las mismas consecuencias, pero todavía peor, porque lo hubiese llegado a un juicio que hubiese sido un escándalo público, quizás un escándalo público que no se hubiese mitificado en ese momento porque los medios de comunicación no están tan desarrollados, pero sí hubiese sido a largo plazo, porque aunque no había unos medios de comunicación tan extensos, los rumores sí llegaban. Bien, nuestro mundo en el cual sí hubiese publicado la carta, vemos que hay muchos más beneficios, porque Hamilton no es que no le interesaba solamente su carrera política, sino su honor como persona, que es uno de los aspectos más importantes durante esa época, el honor de alguien, el honor que alguien que se está jugando, que se está poniendo en juego. Y por lo tanto, ¿cómo hubiese quedado él si su honor se hubiese visto mancillado? Y además de eso, porque hay un atributo principal dentro de esta sociedad que también se considera, y es el tema de la mentira, y es un tema y en esta misma caracterización de una sociedad profundamente cristiana, se cree en el perdón de sus pecados, pero a través del arrepentimiento. ¿Qué estaba haciendo Hamilton al publicar esta carta? Demostrando que se estaba arrepentido, pero que no estaba permitiendo que se le mancillara su honor con falsas acusaciones. Voy a decir exactamente dónde he errado, pero no voy a permitir que me desacrediten por lo demás. Si quieren castigarme por algo, castíguenme por lo que hice, pero no por lo que no hice. Eso es un hombre que logró, incluso se demuestra en el propio Infoslide, que gracias a esto, aunque no logró llegar a la presidencia porque la infidelidad lo dejó, sí logró principalmente, digámoslo así, respetar su imagen, porque aún así logró seguir publicando, y se mencionaba que era una figura notable dentro del país, o sea, todavía se respetó. Y además, él ya entendía que él era una figura pública, que él era una figura que pasaría a la historia por todo lo que había logrado. ¿Cómo prefiero pasar yo a la historia si no logro responder de manera directa hacia estos ataques? ¿Como un corrupto o como un infiel, estimados jueces? Pues resulta que la infidelidad es algo que mucha gente puede entender, porque esa gente también lo ha hecho, pero la corrupción es algo completamente tachable y mucho más para Norteamérica. Por lo tanto, nos damos cuenta que Hamilton, como figura pública, y él sabía perfectamente que pasaría a la historia, no le gustaría que los libros de historia se hablara sobre todo un escándalo de malversación de fondos que sabemos que se podía malinterpretar, porque al final, si él no era tajante en él aclarar él directamente, en esa época probablemente el boca a boca, los rumores y sus enemigos políticos hubiesen hecho que tanta confusión lo hubiesen preferido a ellos. Eso significa que al final, si él no hubiese sido directo y hubiese dejado todo muy confusamente, probablemente todo eso se hubiese maxificado. La gente hubiese empezado a inventar cosas que no eran, y al final la verdad se hubiese confundido entre rumores y mentiras. Y esto es un impacto de principios, ¿no? El impacto, aquí demostramos que no solamente nuestros argumentos son probables, sino también tienen impactos tanto de principios, pero también de consecuencias, porque incluso en el mundo en el que él no hubiese publicado esta carta y hubiese llegado a juicio, incluso si lo hubiesen declarado inocente, esto hubiese causado un impacto que Hamilton sabía como hombre de Estado, como hombre que tenía conciencia de Estado, cuál iba a ser la consecuencia. ¿Cuál iba a ser la consecuencia, jueces? O panel, en ese momento los Estados Unidos eran una nación recién fundada, que se había independizado del gobierno de Inglaterra, principalmente porque este gobierno había hecho una mala gestión del dinero público, porque les cobraban demasiados impuestos y estos no se veían retribuidos por sus impuestos. ¿Qué iban a pensar estos ciudadanos que apenas estaban empezando a entender que eran norteamericanos, que uno de sus principales figuras también estaba metido en un escándalo de malversación de fondos? Por lo tanto, al hacer esto, Hamilton entendía que el impacto que él iba a generar, el impacto negativo que iba a generar en la sociedad iba a ser peor
que agarrar el impacto para su propia culpa. Por lo tanto, demostramos que tanto por consecuencias que Hamilton entendía como hombre de Estado y como interés de que su nación pudiese verse fortalecida, incluso si él se veía perjudicado, se demuestra que no, era mejor que publicase la carta y preferimos el status quo, como también demostramos que por principios morales, únicamente por interés de Hamilton, él dejaba muy en claro que era un hombre honrado, que era un hombre que quizás no alcanzaría otros puestos porque esto lo dejara, pero no porque era un corrupto, sino porque podía cometer infidelidades. Y al ser honesto, también demostraba su gran disposición a largo plazo. Frente a todo esto, concluimos nuestro caso y consideramos que es un caso muchísimo más sólido que el de la alta de gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Invitamos a la viceprimera ministra de Gobierno para que cierre el caso por su cámara. Vale, en primer lugar, creo que me tendríais que ver disfrazada porque voy con una bata en honor al nombre del GAT, o sea, del equipo, y no me esperaba esta moción, así que irónicamente, pues, me parece muy divertido. Entonces me estoy poniendo el timer para empezar, para empezar en breves. Vale, y antes que nada, pues agradecer a mi compañero que no es un secreto que me gusta tanto como a él le gusta debatir conmigo y espero pues efectivamente debatir muchísimo más. Entonces, siento que esté espesas, que ya es la 1 de la mañana por aquí, así que sin más dilaciones voy a empezar ya mi intervención. Imagino que se me ve y que se me escucha. Supongo que sí. Pipi. En 3, 2, 1. Mira, panel, lo que te ha estado intentando probar mi compañero durante toda su intervención ha sido efectivamente de que en el momento en que se publicó la carta tuvo muchos perjuicios a nivel de que se separó de su mujer y además que podrían haber utilizado otra manera de gestionar ese asunto de corrupción o ese asunto de hablar pues de más y las malas lenguas, ¿no? En primer lugar, creo que es un punto fundamental el explicar la humillación que dio a su mujer. Alta de oposición nos dice que fue muy honrado y que por lo tanto pues fue un hombre de honor, pero creo, panel, que un hombre de familia tiene como obligación defender el honor de la familia en sí, tiene el honor de no humillar a su mujer, tiene la obligación en esa época de promover la mayor estabilidad posible, porque la visión del matrimonio estable, tal y como te estaba explicando mi compañero, era fundamental. En el momento en que en el Infolex se nos dice que gracias a que él lo publicó y lo admitió, fue uno de los motivos por los cuales su mujer se divorciara, creo que eso fue algo muy doliente para su carrera. Además, te explica el Infoslide cómo ese tipo de, esa situación que su mujer se divorciase de él hizo además que fuera uno de los motivos por los cuales no llegase a la presidencia. Entonces, ¿qué te ha estado explicando mi compañero? Que es muy probable que en un juicio, a pesar de que hubieran habido malas lenguas o no, se hubiera acabado declarando culpable. Inocente, perdón. ¿Qué sucede cuando entonces empezamos a jugar con las malas lenguas y por lo tanto hay muchas múltiples versiones de lo que está sucediendo? Que no tienes ninguna prueba objetiva de qué está pasando de verdad y lo único que te queda al final en la mesa es que tú eras inocente de... Sin embargo, mantienes tu matrimonio estable, no se explica, o sea, quedan en duda si has sido fiel o no has sido infiel, y eso con el paso del tiempo queda en el olvido, a pesar de que haya tenido pues más implicación mediática en ese momento, ¿no? En el corto plazo, que hubiera habido un poco de bombo. ¿Qué sucede con el tema del divorcio? Que eso era algo irreversible y que era algo pues que ya a pesar de que pasara el tiempo, eso ya estaba mal visto, en cuanto que no era normal que las personas se divorciasen y mucho menos un hombre podría llevar un estado si no había sido capaz de proteger a su familia o de estar bien con su familia, ¿no? Entonces te explican que además mi compañero te está explicando durante toda su intervención el cómo los objetivos políticos de este señor tenían que ir más allá en cuanto a largo plazo, ¿no? Y es algo lo que nos está intentando probar la primera oposición. Y nos decían que como buscaban el bienestar en la política, pues que seguramente pues que se mantenía pues mejor en el mundo de oposición cuando creemos que no es así. Porque, ¿qué sucede? Que en el Infolex se nos está explicando constantemente de que él ya no pudo llegar y que pues perdió muchos apoyos políticos y muchos apoyos en cuanto a su mala reputación y su mala imagen. Entonces,
creo que en cuanto nosotros no publicamos una carta, porque esa carta al final era reconocer y explicar todos los detalles de la situación, estás haciendo pública tu humillación, estás haciendo la culpa pues muy grande y además estás explicando constantemente pues cosas que deberías haberte resguardado para tu vida privada. Creo, Panel, sinceramente, que yo como Alexander Hamilton, a mí no me interesaba para nada publicar aunque lo hubiese hecho en el status quo actual. Creo que si ese hombre hubiera tenido más capacidad de reflexión y hubiera visto que a largo plazo era muy probable ganar el juicio porque no habían pruebas concluyentes de esa malversación, y además pues me estoy ahorrando el hecho de hacer daño a mi familia y a mi mujer porque la estoy poniendo en el objetivo público y estoy admitiendo que ha sido una mujer pues infiel, o sea, que ha sido una mujer a la cual le han puesto los cuernos, ha sido una mujer pues a la que no me ha hecho feliz y a la que he estado mintiendo, no solamente he estado mintiendo, he estado pagando para cubrir la mentira. Creo que eso no es ser un hombre honesto como nos está vendiendo oposición. Creo que le hacía muchísimo más daño a su carrera política y a su visión, porque con ese dinero que estaba consiguiendo estaba pagando el silencio de un hombre. Creo que el hecho de evidenciarlo y escribirlo por escrito, de manera que eso sí que va a pervivir en los restos de los restos, era muchísimo más perjudicial que si hubiese estado dejando que las acusaciones se dispersasen en el aire y a ver qué hubiese pasado, porque tal y como te estaba explicando mi compañero, al final una familia unida, una familia cristiana, los valores de esa época se hubiesen acabado ayudando entre sí. Creo que ese señor, el Alexander Hamilton, tenía muchas probabilidades de pues volver a salir a los campos mediáticos con su mujer, pretender que era una familia feliz otra vez, seguir yendo a discursos políticos, un montón de mecanismos por los cuales pues podrían mejorar. Entonces, punto a la baja. Sí, ¿cuál es esa Creo evidencia que concluyente por la cual lo hubieran declarado inocente, por favor? Pues que no están habiendo casos de corrupción. O sea, quiero decir, me imagino que, tal y como te está explicando mi compañero, que se ha visto todo el musical, era un señor tesorero que entendía mucho de negociaciones. Por lo tanto, podría explicar o podría incluso llevar a los testigos en ese momento, o sea, todo lo que te ha estado explicando mi compañero de cómo se podrían haber evidenciado ese tipo de pruebas, como con una explicación directa de los testigos, cómo él podría haber hecho pues la carta en cambio de hacerla pública pues en los tribunales, ¿verdad? Entonces creo que al llevarlo a los tribunales o al llevarlo a un texto político, a un texto jurídico, era mucho más probable que con todo que se dispersase en el tiempo en el momento en que queda la sentencia de que un tribunal te ha dado inocente y por lo tanto pues puedes mantener el honor de decir, mira, me están acusando, pero aún así pues estoy siendo limpio en el momento en que pues no he cometido esos casos de corrupción y los casos de si eso de que haya sido infiel o no, pues que se queden extendidos en el tiempo y que sean rumores, pero tal y como te estaba explicando mi compañero, no tenemos los perjuicios evidentes de cómo sí que afectó a su carrera política y por lo tanto se tuvo que ir alejando. Creo que una persona tan ambiciosa como lo era Alexander Hamilton no se hubiese conformado con haber sido al final de los tiempos un ensayista mediocre, aunque hubiese tenido pues repercusión o no, pero él quería vivir activamente de la política y no tanto como una persona que observa desde la lejanía el panorama político que luego escribe y explica qué le parece la situación. Creo que si hubiera estado haciendo las cosas mejor y que no hubiera escrito esa carta, tal y como te está explicando mi compañera, hubiera tenido más chance de actuación en cuanto que a largo plazo pues hubiera quitado ese tipo de rumores, porque en el momento en que tú pones la prueba de, o sea, tu confesión de manera pública, estás haciendo irreversible el hecho de una redención pública ante tu imagen, ¿no? O a las malas lenguas que están habiendo. En el momento en que tú lo haces público ya no hay vuelta atrás. Ahora sí que no tienes manera de desmentir qué ha pasado, no tienes manera de ocultar lo que ha pasado, no tienes manera de seguir siendo una figura impoluta, porque la imagen de estas personas era pues fundamental, y sobre todo la familia y el honor de la familia y los valores de la fidelidad y los valores de la familia feliz y de la familia cristiana, y pues esas cosas pues sí que perjudicaron excesivamente a Alexander Hamilton, y creemos que deberíamos pues no haber publicado la carta y que todas las cosas que dice Alta de Oposición pues están muy bien, pero que podrían haber explicado un poquito mejor cómo nos aseguramos, o sea, cómo podríamos haber hecho mejor esa intervención o cómo hubiésemos gestionado mejor, y creo que por eso pues la bancada de gobierno se queda con esta métrica. Gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora, para cerrar el debate en cámaras altas, invitamos al vicelíder de oposición. Bien, ¿se me escucha bien? Sí. Ok. Voy a empezar mi discurso en 3, 2,
1. Muy bien, en primer lugar vamos a empezar haciendo una serie de refutaciones a la Cámara contraria, es decir, la Cámara de Gobierno. En primer lugar, ellos plantean la métrica de en qué mundo se protege de mejor manera la familia y establecen que hubiese sido más perjuicioso que no se declarara esta infidelidad o que no se demostrara esta infidelidad, sino que por el contrario se arriesgara a Hamilton a probar su inocencia en un juicio. El tema está en qué mundo realmente la familia se encuentra más beneficiada o en qué mundo se protege de mejor manera el honor de la familia. En un mundo en el que a la esposa le fueron infiel o en un mundo en que esa familia está conformada por una persona que es acusada de malversación de fondos y que pasa muchísimos años en la cárcel o que incluso en el peor de los casos podría ser hasta ejecutada por este crimen. Bueno, queda clarísimo que evidentemente en un mundo en el que esta persona puede ser reconocida ante la sociedad como infiel, incluso en ese caso resulta mucho más beneficioso que esta mujer sea considerada como una persona a la que le fue infiel que ser la esposa de una persona que fue acusada por malversación de fondos. Así que en ese primer lugar ya ganamos ese punto. En segundo lugar está el tema de que sí, está bien, se reconoce el hecho de que Hamilton no fue presidente, pero es sumamente absurdo declarar que Hamilton fue simplemente un ensayista mediocre cuando entendemos que Hamilton fue uno de los ideológicos políticos más importantes de Estados Unidos. Entonces, es totalmente absurdo declarar esto. Y el tema está en que incluso en el caso de que realmente Hamilton hubiese sido un ensayista mediocre, su éxito político hubiese sido mucho más beneficioso y mucho más marcado en un mundo en el que le fue infiel a su esposa y que se declaró y públicamente se sabe que le fue infiel a su esposa, que en un mundo en el que él estuvo preso y en un mundo en el que él fue acusado por malversación de fondos. Entonces, en el segundo punto, que nos quiere vender la Cámara de Gobierno, que fue simplemente un ensayista mediocre, incluso en ese caso, Hamilton preferiría ser un ensayista mediocre que quedar totalmente desterrado de la política estadounidense y que aparte de quedar totalmente desterrado, podrías estar incluso preso. Esas son las refutaciones. Después está el tema de que el primer ministro nos quiere establecer como que, bueno, yo prefiero la inocencia y no proteger a mi familia. El tema está, panel, en que no hemos analizado realmente qué es la inocencia y qué representa la inocencia. La inocencia representa que tú no vas a tener que pagar una condena. La inocencia representa que tú vas a poseer libertad y que tú vas a poder deambular por Estados Unidos y tú vas a poder seguir ejerciendo tu carrera política o vas a poder escribir ensayos así sean mediocres como nos quiere vender la Cámara Alta de Gobierno. Pero el tema está en que no hemos analizado las características y no hemos analizado realmente cómo funciona una prisión de Estados Unidos de 1800. Panel, en ese momento no existían los derechos humanos, en ese momento no existía el debido proceso, en ese momento no existían las garantías judiciales. Por lo tanto, estas cárceles estadounidenses no eran más que una posilga en la que Hamilton se pudo enfermar, en la que Hamilton pudo haber incluso muerto. Entonces el tema está, panel, en que sí, la inocencia es importante y es mucho más importante que proteger el honor de la familia, porque esta inocencia indirectamente también protege el honor de la familia. Por lo tanto, es mucho más beneficioso nuestro mundo en el que Hamilton es declarado inocente y no es declarado un malversador de fondos, así se haya declarado públicamente que Hamilton le fue infiel a su esposa. Después está el tema que mi líder de oposición explica claramente y que resulta un punto fundamental, que es el tema de que yo como Hamilton, prefiero claramente pasar a la historia como un infiel que como un malversador de fondos. ¿Y por qué? Precisamente porque sí, la infidelidad para ese entonces era algo mal visto, pero no podemos comparar cómo veía la sociedad estadounidense de 1800 la infidelidad con cómo la podemos ver hoy en día. En ese momento, la mujer dependía increíblemente de lo que podía hacer el hombre. Entonces, en ese momento no existían y no estaban tan desarrollados los derechos de las mujeres. Por el contrario, la mujer era casi que un objeto de propiedad del hombre. Y esto no lo digo de manera despectiva, sino que realmente así funcionaba la realidad estadounidense. Entonces, el tema está en que esta infidelidad no se hubiese visto de igual manera que una malversación de fondos. Es decir, ¿en qué mundo realmente se protege de mejor manera el honor y la integridad de la familia? Precisamente en un mundo en el que tu esposo, por más que te haya sido infiel y que evidentemente esto es una falta grave, él no está preso o no es acusado de malversación de fondos y no ha sido declarado culpable por malversación de fondos. Después está un tema que es sumamente importante que la Cámara de Gobierno no refutó en ningún momento, entonces me imagino que está de acuerdo,
Y es el tema de que en ese momento Estados Unidos se estaba fundando como república. Y esto es fundamental, porque no es un tema de que Estados Unidos ya tenía las instituciones que tenía hoy en día o que tiene hoy en día. Estados Unidos en ese momento apenas estaba surgiendo como nación. Estados Unidos apenas estaba naciendo como país en ese momento. Entonces, ¿por qué se separa Estados Unidos de Gran Bretaña o de Reino Unido? Precisamente porque la población ya estaba harta del tema de los impuestos y estaba harta del tema de los abusos. Entonces, si tú estás harta del tema de los abusos de Gran Bretaña, ¿qué confianza vas a tener tú en un Estado que está surgiendo y que, según la opinión pública, está conformada o el Estado está conformado por una persona que malversa fondos? Entonces, ya vemos que el impacto no es solo para Hamilton, el impacto no es solo para las familias, sino que el impacto es para la sociedad estadounidense, la cual a largo plazo se hubiese visto sumamente afectada y perjudicada por el tema precisamente de que las instituciones no eran lo suficientemente sólidas para dejarlas correr solas, sino que estas instituciones requerían de un liderato, requerían de un mandato mucho más importante del que se requiere hoy en día, y que las personas no hubiesen confiado en esas instituciones si una de las personas que la manejaba era precisamente Hamilton, que era una persona acusada de malversación de fondos. Por el contrario, ¿en qué mundo sí se hubiese confiado en una institución planteada por Hamilton o una institución gobernada por Hamilton? En un mundo en el que él fue una persona honesta, en un mundo en el que, si bien él fue infiel, él asumió su culpa, pero él dejó muy en claro que cuando se trataba de la gestión pública, él era totalmente honesto, que él dejó muy claro que cuando se trataba de administrar los recursos de la población y del pueblo estadounidense, él fue totalmente honesto y fue totalmente eficiente. Entonces, jueces, panel, ¿en qué mundo realmente se protege de mejor manera el honor de la familia? Evidentemente en el mundo que les presenta oposición. ¿En qué mundo se beneficia de mejor manera al pueblo estadounidense? Precisamente en el mundo que les presenta oposición. Y es por todos y cada uno de los argumentos, panel, y por todos los argumentos que dio mi líder de oposición, que nosotros consideramos que ganamos este caso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora, para abrir el debate en cámaras bajas, invitamos a la extensionista de gobierno. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ya, gracias. Los puntos me los hacen por el porfa. Entonces, creo que... Bueno, voy a poner mi cronómetro. Voy a comenzar en 3, 2, 1, va. Bueno, primero voy a ir con algunas refutaciones a lo que nos ha presentado Alta Oposición. Alta Oposición, si bien es cierto, nos dice que Hamilton, bueno, era el fundador de una nación, pero que no solo tenía el pensamiento de un político que buscaba cargos altos, sino que también es que pensaba a futuro y se proyectaba lo que realmente podría pasar. Entonces, creo que nos presentaron tres cosas. Si es que aún se causaba un impacto, que existían enemigos políticos porque realmente hicieron una buena mecanización en lo que viene a ser el juicio y de cómo es que dentro de ese juicio no solo va a estar como que los jueces, sino también se van a presentar testigos. Entonces, creo que dentro de esto nos mencionaron a lo que vienen a ser los enemigos políticos, que al enterarse de la infidelidad, aún así tenían como incentivos para poder acusarlo y para afectar la presión política. Pero esto ya después lo voy a explicar o lo voy a refutar con un argumento que les voy a presentar. Entonces, creo que nos dijeron que era muy importante el honor como persona y que aún así logró seguir publicando ensayos políticos. Pero creo que dentro de lo que viene a ser el InfoSlide nos comentan que sí, publica ensayos políticos, pero se mantiene con una imagen muy leve. Entonces yo creo que es totalmente perjudicial pasar de anhelar ser un presidente o simplemente pasar a la historia y pues publicar ensayos políticos. Y también nos hicieron la pregunta de cómo es que yo voy a preferir pasar a la historia, como un corrupto o como un infiel. Ahora les respondo que prácticamente todo lo que ha presentado oposición es que sí se ha cometido una malversación de fondos, pero no se ha cometido, y creo que eso ya está dentro del InfoSite. Entonces, nos han mencionado que es mejor quedar como infiel a una persona corrupta que ha sido parte de una malversación de fondos. Entonces, yo creo que dentro de esto, dentro del mundo de oposición, es que si bien es cierto, no se cometió una malversación de fondos, igual tienes los mecanismos necesarios como para que tú salgas a defenderte y como para que tú realmente demuestres que no estabas ni cometiendo malversación de fondos y que tampoco ibas a cometer una infidelidad, porque creo que mezclar la vida política y la vida privada termina siendo totalmente perjudicial. Entonces, creo que dentro de esto es que se puede ir a juicio.
Entonces, vas a juicio, presentas las pruebas necesarias como para demostrar que realmente no existe una malversación de fondos de por medio y que simplemente iba a ser una acusación, porque tú eres inocente hasta demostrar lo contrario. Entonces, creo que dentro de esto, las investigaciones debemos tener en cuenta que se hacen en base al dinero que existe dentro del arca estatal. Entonces, si es que no terminan de encontrar nada ahí y todo queda en como una acusación que yo he malversado los fondos, creo que no existe ningún motivo como para que tú logres embargar las cuentas privadas que vienen a ser como de Alexander Hamilton. Entonces, no existe ninguna prueba para creer que Hamilton realmente habría sido culpable en cuanto a lo que viene a ser malversación de fondos. Creo que si es que voy a juicio, de igual manera, pues puedo estar en el ojo mediático, así como de igual se mencionó dentro de alto gobierno, es que los medios aún no tenían como un gran protagonismo, pero de una u otra forma me iba a imponer dentro del ojo mediático. Entonces, yo al demostrar que he sido inocente, yo al demostrar lo contrario, igual puedo limpiar mi imagen y puedo tener credibilidad entre los votantes porque de esta manera voy a demostrar mi inocencia. Entonces, creo que en el peor de los casos se puede rumorear respecto a las relaciones privadas, lo que viene a ser mi vida familiar, y que realmente existió una infidelidad. Pero si yo de por sí ya he demostrado que soy inocente, que en realidad no he malversado fondos, yo creo que si aún así siguen rumoreando sobre mi vida privada y sobre que he cometido una infidelidad, ya se puede tomar como un caso de victimización, lo cual generaría empatía dentro de lo que viene a ser la población para una próxima elección presidencial o para simplemente esa misma elección presidencial, si es que aún tengo el tiempo de pues terminar el juicio y volver a postularme y demostrar que en realidad mi imagen está limpia. Entonces, si bien es cierto, dentro de los dos mundos se ha afectado la imagen de Alexander Hamilton, pero sí, de igual manera, yo voy a demostrar mi inocencia porque simplemente ha sido un rumor. Y aún así puedo retornar a la política, lo cual no pasa en el mundo de oposición. En el mundo de oposición simplemente te quedas como un ensayista que pues se queda escribiendo sobre política y que ya no tienes tanto protagonismo, simplemente te quedas como una imagen leve. Entonces, yo creo que respondiendo a la pregunta que nos había planteado alta oposición sobre cómo es que yo prefiero pasar a la historia un infiel o un corrupto, pues no vas a pasar a la historia como corrupto porque lo vas a demostrar, porque en realidad nunca cometiste malversación de fondos y yo creo que si no encuentras esas pruebas, ¿por qué tendrías que embargar mis cuentas personales? Entonces, no pasas como un corrupto y de igual manera no mezclas tu vida personal ni política, demostrando de esta manera y bueno, de esta manera es que ya pues no terminas teniendo ningún problema porque nunca hablas sobre tu infidelidad. Ahora, antes de terminar, le voy a pasar un point a Samuel. Sí, rápidamente. Así como la carta fue un medio escrito donde se constató su infidelidad, si el tema del juicio hubiese salido del tema de la infidelidad, no hubiese quedado escrito y no se hubiese publicado en los periódicos. No, yo creo que si es que salía el tema de la infidelidad dentro del juicio, como ya mencioné, es que igual manera me podía victimizar como que, oye, me están acusando de lo que ya viene a ser malversación de fondos y aún así me están acusando de que yo he sido infiel y que he tenido una relación extramarital. Yo creo que si es que en todo ese proceso en el que estoy demostrando que realmente no tuve una malversación, igual estoy volviendo a ser atacado por estas personas que ya me habían acusado de una cosa y que terminó siendo lo contrario, porque en realidad nunca lo hice. Entonces yo creo que termina siendo mucho más beneficioso para Alexander Hamilton, porque si ya estoy siendo atacado 2 veces, esto va a generar muchísima más empatía dentro de lo que viene a ser el mundo político, y así es como yo voy a ganar mucho más votantes, y como ya he limpiado mi imagen, voy a tener mucha más credibilidad dentro de ellos, y simplemente va a quedar en la historia como si es quien ha tratado de arruinarme, porque yo, siendo el padre fundador y mano derecha de Washington, quería pues llegar al poder. Entonces, esto me va a dar mucha más credibilidad, empatía con lo que vienen a ser los votantes, y voy a lograr mi cometido, que es llegar a la presidencia, lo cual no pasa en tu mundo, porque ¿qué pasa en tu mundo? Yo me quedo como un ensayista político y me quedo pues fuera de lo que viene a ser todo este entorno y simplemente paso como alguien que en su momento pudo ser relevante, pero ya no. ¿Por qué? Porque se le acusó de malversación y ¿qué pasa? Pues decidió contar su infidelidad mezclando así lo que viene a ser la vida personal y la vida política. Entonces, creo que teniendo en cuenta esto, voy a repasar los argumentos que he presentado. Es que puedo irme a juicio, puedo demostrar lo contrario, porque igual para que tú demuestres que en realidad yo he sacado como que dinero de estas cuentas, tú tienes que entrar a lo que viene a ser el arca estatal, y si es que no encuentras absolutamente nada de esto, no, yo creo que no existe ninguna razón como para que tú embargues mis cuentas personales. Entonces creo que desde ese punto, si bien es cierto, por un momento voy a estar entre el ojo del público, pero igual las aguas se van a calmar y de esa manera puedo limpiar mi imagen.
¿Qué va a pasar cuando limpie mi imagen? Pues voy a tener mucha más credibilidad, voy a tener mucha más empatía con los votantes y de esta manera no termino ni afectando mi vida política ni mi vida privada. Entonces creo que por eso muy orgulloso de oponer. Muchísimas gracias por ese discurso. Ahora, para abrir el caso por su cámara, invitamos al líder de oposición. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Héctor, supongo que cuando empezó esto ninguno de los dos pensó llegar tan lejos, pero me da gusto que sea así. Queremos agradecer también a Argumentum, que a pesar que no lo tengamos en nuestro nombre, somos 100% Argumentum, entonces eso. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Ya, a ver. Entonces, empiezo en 3, 2, 1. Bueno, en primer lugar voy a empezar con ambos gobiernos, con ambos gobiernos, y es que ambos gobiernos se sientan en una base en el que indiscutiblemente va a ser declarado inocente este juicio. Se justifican de formas diferentes, sí, desde alta de gobierno nos dicen que de cierta forma él tiene una pericia con los números, él tiene una pericia económica y esa pericia económica va a ser lo que per se pueda hacer que modifique de alguna forma los hechos para que pueda ser declarado inocente, algo que nosotros consideramos muchísimo más creíble que lo que nos dice en cambio baja de gobierno, que nos dice que él es inocente porque simplemente este tipo de transacciones se hicieron desde su cuenta personal, pero en la propia InfoSlide nos dice que Thomas Jefferson y Aaron Burr son los que descubren estos movimientos, entonces no es muy plausible pensar que Thomas Jefferson y Aaron Burr tenían acceso a sus cuentas personales. Entonces, el hecho de la malversación de fondos indiscutiblemente sucedió. Eso no es algo que se pueda ocultar. Ahora, ¿cómo refutamos a alta de gobierno y su narrativa de que él tiene de cierta forma una pericia económica que lo va a salvar de esta, por así decirlo, o que nos va a salvar a nosotros como Alexander Hamilton? Y es el hecho de que su propio cargo como tesorero del Estado le juega en contra al momento de tener un juicio, porque el hecho no es lo mismo que te digan que robó un funcionario del Estado tal vez de bajo rango o de rango medio, a que te digan que el tesorero del Estado malversó fondos. Entonces, el juicio ya adquiere una tónica absolutamente diferente en el que ya no es cualquier persona la que está malversando fondos, sino la máxima entidad del Tesoro estadounidense. Otra cosa, y es que no se nos caracterizó ni desde oposición ni desde gobierno a las personas que desatan esta odisea para Alexander Hamilton, que son precisamente Thomas Jefferson y Aaron Burr. En la InfoSlide nos dice que estas dos personas lo acusan de malversación de fondos precisamente por un cálculo político. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y esto es algo que no se ha dicho ni desde altas ni desde baja, de Thomas Jefferson y Aaron Burr: perjudicar la imagen política de Alexander Hamilton, porque de alguna u otra forma les resultaba incómodo en el gobierno, les resultaba incómodo que ocupara posiciones de poder. Ahora, aquí es cuando nos diferenciamos también desde nuestra alta, debido a que ellos nos dicen que Alexander Hamilton era prácticamente un hombre impoluto, que lo único que le interesaba era el bien del pueblo estadounidense y las políticas que podía llegar a promover. Nosotros no creemos que esto sea tan cierto, nos parece una idealización excesiva del carácter de Alexander Hamilton. Él ciertamente tenía aspiraciones políticas. La prueba de esto es que ocultó su infidelidad tantos años debido a que estaba cuidando su imagen política. Si lo hubiera hecho, por ejemplo, por el bien de su esposa o por cómo se sentía su esposa, se lo hubiera dicho antes de publicar la carta. Él lo único que hace es publicar la carta sin decirle a su esposa, por eso nosotros podríamos inferir que no es realmente lo más importante lo que piense su esposa para Alexander Hamilton. Yo sé que puede sonar crudo, pero probablemente es así por cómo ocurrieron los hechos. Entonces, nosotros creemos que Alexander Hamilton claramente tenía motivaciones políticas, claramente tenía motivaciones de ocupar cargos en el gobierno, porque así fuera un hombre de Estado, así fuera un hombre que lo único que le interesara sería el desarrollo del pueblo estadounidense, necesita ocupar esos puestos de poder para hacer los cambios que él quiere hacer. Entonces, ahí nos estamos diferenciando también de nuestra alta con la diferencia entre las motivaciones que movían a Alexander Hamilton. Ahora, nuestro primer argumento, y esto es algo que nosotros le denominamos perjuicio inminente. Vamos a situarnos en la situación de Alexander Hamilton en el momento en el que Thomas Jefferson y Aaron Burr lo acusan de malversación de fondos. En ese momento estaba a punto de iniciarse un proceso judicial que al aún no haber iniciado y al conocer las motivaciones de mis adversarios políticos, que son Thomas Jefferson y Aaron Burr, yo pude haber dicho, a ver, ellos lo que quieren es, sin duda, de cierta forma, disminuir mi imagen política o dañar mi imagen política. Eso fue lo que dijo Alexander Hamilton al momento de publicar la carta. A ver, si ellos quieren dañar mi imagen política y anular mi futuro político o en cargos públicos, voy a decir la verdad y de esa forma no voy a ir a juicio, porque si iba a juicio, que es lo más probable, que por el cargo que ostenta de tesorero público y también por la influencia que tenían Thomas Jefferson y Aaron Burr, que recordemos que no eran dos personas precisamente de la clase media, sino tenían medios económicos, tenían influencia política. No nos vamos a poner en un caso excesivamente favorable donde nosotros, en el caso de que, no sé, la justicia fuera plenamente política o pudieran influir directamente en la política, pero a él
al ellos ser acusadores, como lo dice la InfoSlide, de cierta forma ya eran parte procesal del juicio. Y una vez empezado el juicio, ellos no se hubieran detenido probablemente hasta tener una sentencia ejecutoriada, porque con una sentencia ejecutoriada tú ya puedes decir que esta persona es culpable indiscutiblemente, y ellos eso era lo que precisamente querían. Lo que nosotros sugerimos es que Alexander Hamilton, al redactar y publicar esa carta, lo que hizo fue asumir la responsabilidad y asumir el costo político que tenían sus acciones, que indiscutiblemente fueron malversación de fondos, debido a que, como ya explicamos, Thomas Jefferson y Aaron Burr no pudieron haber tenido acceso a sus cuentas personales. Asumió el costo de la imagen política, pero no asumió los posibles perjuicios judiciales e incluso penales que pudo haber tenido y muy probablemente hubiera tenido, debido a que estaban prácticamente dos personas con muchísima influencia interesados en que esa sentencia sea ejecutoriada y que haya un fallo en contra de lo que vendría a ser Alexander Hamilton. Sí, ¿alguien tiene un point? Altas. El de Altas. Hola. Hola, pues pensaba que lo iba a hacer mi compañero. Ay, se me ha olvidado, perdón. Sí, no te preocupes, sigo. Bueno, entonces nosotros lo que asumimos es el riesgo el deterioro de nuestra imagen política a cambio de no ser inmiscuidos en un proceso judicial que una vez en él no hubiera tenido absolutamente, no hubiera tenido un desenlace favorable para nosotros por las razones que ya explicamos, por las personas que están involucradas en este proceso judicial, por las motivaciones que están en este proceso judicial, aparte que no hemos entrado todavía en otra caracterización, y es, por ejemplo, la caracterización del extorsionador, y es que es una persona que únicamente tiene intereses económicos. De alguna u otra forma, a través de todos los recursos que hubieran tenido Thomas Jefferson y Aaron Burr, es ciertamente plausible que hubieran llegado hasta esta persona. Y una vez llegados hasta esta persona, a través de la coacción y medidas coercitivas, precisamente a través de lo económico, con todo el poder que ostentaban, es muy plausible de que lo hubieran hecho declarar e incluso hasta inventarse algunas cosas a cambio de beneficios económicos. O sea, entre más se deteriorara la imagen de Alexander Hamilton, era muchísimo mejor para Thomas Jefferson y para Aaron Burr. En este contexto de perjuicio inminente, donde Alexander Hamilton ya sabía que no tenía salida, que era empezar un proceso jurídico que no era ni mucho menos favorable para él, o reconocer sus errores y de cierta forma aprender a lidiar con ellos, eligió la opción más sabia, sin duda, que fue reconocer sus errores, aprender a vivir con ellos, y de cierta forma también representaba un peso menos para Alexander Hamilton, porque esto tampoco no se caracteriza mucho, pero el hecho de que Alexander Hamilton estuviera escondiendo su relación con esta mujer por tantísimos años significa dos cosas: que de cierta forma había desarrollado un lazo emocional con esta mujer, y que el hecho que lo ocultara era únicamente por su imagen. Entonces, al publicar esta carta, también él tenía vía libre para poder hacer de su vida personal lo que él quisiera, con muchísimos menos perjuicios y con muchísimo menos carga, por así decirlo. Entonces, por todo esto, orgullosos de oponer. Muchísimas gracias por este discurso. Invitamos al látigo de gobierno para que cierre el caso por su cámara. Bien, ¿qué tal? ¿Se me escucha correctamente? Sí. Bien. Empiezo entonces a la cuenta de 3, 2, 1. Bien. Bien, panel, ocurren varios problemas con el caso que nos ha intentado traer la Cámara de Oposición. En primer lugar, voy a empezar refutando algunas de las cosas que nos ha dicho la Cámara Alta de Oposición, posteriormente la Cámara Baja de Oposición, y finalmente nos diferenciaré de nuestra Alta. En primer lugar, ¿qué ocurre con la Alta de Oposición? Cuenta con dos fallos fundamentales que son importantes, de hecho, para entender su caso. En primer lugar, no nos presentan ninguna prueba para que le otorgue factibilidad a que Hamilton, de hecho, pudo haber sido apresado por corrupto. Eso es algo en lo cual caen ambas cámaras de oposición. Están considerando de que Hamilton sí fue un corrupto y que sí cayó en actos de malversación de fondos, algo lo cual es totalmente falso y algo lo cual no debería ser ni siquiera considerado por el panel al momento de evaluar los argumentos de oposición. Entonces, realmente nosotros no hallamos ninguna razón para que se pase a la historia como corrupto y que esto dañe su imagen de reconocimiento a lo largo de los años. Entonces, consideramos como algo que no puede ser considerado, así que
pasamos al segundo punto. Hay un salto lógico entre las investigaciones que se le abrirían a Hamilton por malversación de fondos, que involucran únicamente las arcas del Estado y la requisa, y no la requisa de sus cuentas privadas. Entonces, no entendemos cómo es que realmente después del juicio se tendrían que empezar a requisar las cuentas privadas de Hamilton, de tal manera de que en un juicio se llega a entender de que Hamilton tuvo contacto con este personaje, pagándole dinero debido al chantaje. No entendemos cómo es que se hubiese llegado a tal punto, si él ya demostró su inocencia y ya demostró que no hubo ninguna malversación del dinero del Estado. En tercer punto, ¿cómo podría llegar a afectar la infidelidad? Bien, la infidelidad autoproclamada, podemos decirlo así, o confesada, no nos da ningún espacio para justificarnos ni explicar ninguna situación para aminorar el impacto que podría tener esto. Entonces vamos a explicar cómo es que desde nuestro lado sí es algo factible y que incluso podría llegar a jugar en cierto momento a favor de la candidatura política de Hamilton. ¿Qué ocurre con la baja de oposición? La baja de oposición nos dice que su cargo como tesorero le puede jugar en contra. De hecho, nosotros consideramos que esto es un acierto, algo que juega, de hecho, a su favor. Tener conocimientos de finanzas públicas me permite a mí conocer el campo y demostrar sin problemas mi inocencia. Entonces consideramos que no es algo que le juegue en contra. Segundo punto, nos dicen de que él no tenía salida y que por esto quiso reconocer sus errores para realmente pasar a la historia como alguien impecable o que al menos reconoció sus errores. Bien, consideramos que de hecho ese intento de Hamilton no fue únicamente para eso, sino para de alguna u otra forma salvar su campaña política, algo lo cual no llegó a ocurrir. Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a presentar o hemos presentado ya desde los puntos que presentaba mi extensionista? Es que nosotros debemos considerar de que era una sociedad con un Estados Unidos el cual recién se estaba formando, y es uno de los puntos que nos trae de hecho la Cámara de Oposición. Dice de que Estados Unidos recién se estaba formando como nación y nosotros consideramos que sí, eso precisamente refuerza nuestra narrativa de enaltecer a los pocos representantes fuertes que existen en el entorno político. En este caso, Hamilton. Hamilton era considerado como un héroe, era un padre de la patria, por lo tanto creemos de que todo su apoyo popular era aún más fuerte en este contexto en el cual estamos debatiendo. Entonces, consideramos que esto le otorga muchísima más plausibilidad a lo que vamos a mencionar o que ya veníamos mencionando. Entonces, nosotros estamos rechazando la emisión de aquella carta debido a que Hamilton haya tenido algún enfrentamiento o juicio o investigación, la cual quizás haya tenido impacto en su campaña política. Consideramos que este impacto no hubiese sido del todo negativo. ¿Por qué? Porque al demostrar su inocencia, esto le otorgaría aún más firmeza a su campaña política. Y en el corto plazo, al menos negar que esas acusaciones eran ciertas, creemos que por todo el apoyo popular el cual poseía, no hubiesen afectado tanto su candidatura. En el peor de los casos de que haya ocurrido, de que haya dejado fuera de las elecciones inmediatas, no lo hubiesen dejado fuera de la política. Tras demostrar su inocencia, las posibilidades de repuntar su carrera política básicamente se hubiesen vuelto mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque debemos recordar de que los políticos llegan a politizar todos esos temas que buscan afectar sus relaciones o su vida privada. Entonces, puede llegar incluso a adoptar posturas de victimización, y es algo lo cual ya veníamos mencionando previamente. Ligarlo con temas de sabotaje de su campaña o incluso con prostitución política basadas en las falsas acusaciones que hay en su contra. Entonces, nosotros estamos reduciendo la credibilidad de los opositores y aumentando la mía como candidato político. ¿Por qué? Porque estoy desmintiendo las acusaciones que ellos han hecho en mi contra y estoy sumándome a aún mayor credibilidad a mí porque he demostrado y he salido impune de un juicio porque claramente soy inocente. Entonces, de igual manera, en caso de que ocurriera este tema que nos intenta vender la Cámara Alta de Oposición y se llegan a filtrar rumores sobre una presunta infidelidad, creemos que estos rumores lo único que intentarían hacer, de hecho, es atacar mi campaña política, afectando mi vida familiar y personal. Algo que, de hecho, asumiendo mi postura de víctima, podemos aprovechar a nuestro favor, y es que podemos reforzar esta narrativa de que nuestros opositores están haciendo todo lo posible y jugando todas sus cartas, incluso sucias, para malograr mi campaña política. Entonces es algo lo cual creemos que incluso le suma credibilidad a nuestra narrativa de sabotaje político, incluso nos ayuda dentro de la campaña. Entonces nosotros consideramos que debido a esto, nosotros ganamos la métrica de cómo es que la promulgación de esta carta o la difusión de esta carta termina siendo algo perjudicial y que desde nuestro lado
podemos ganar el punto de la carrera política. Hemos demostrado de que hubiese tenido muchos más recursos para continuar con su carrera política sin dejarla de lado. En segundo punto, consideramos que en la métrica de memorabilidad o reconocimiento a lo largo de la historia llegamos a demostrar mi inocencia en caso de corrupción, porque es algo que no está en discusión, y en el peor de los casos, el que se llegue a promulgar el tema de la infidelidad en mi carrera política, considero que es mucho más factible que yo pueda llegar a desmentirlo o al menos jugar con esto hasta que salga elegido como presidente o algo así. Entonces, a la larga no consideramos que hubiese afectado tanto en el reconocimiento que se nos otorga a lo largo de la historia. ¿Cómo es que nosotros nos diferenciamos de nuestra alta, la cual ha hecho un muy buen debate? Es que ellos lamentablemente no han discutido en el mundo en el cual se llegan a promulgar o se llegan a filtrar estos rumores de la infidelidad de todas formas. Entonces, ellos nos hablan de cómo es que hay consecuencias irreversibles respecto a que ya se emitió la carta y que ya no podemos hacer nada para ello. Bien, nosotros estamos demostrando de que incluso jugando en el mundo en el cual esas acusaciones de infidelidad salen a la luz, nosotros podemos de alguna u otra forma aminorizarlo. De alguna u otra forma podemos hacer que esto juegue durante nuestra campaña política a nuestro favor, y si al final de ella terminas esclareciéndose, pasa la historia, creemos que no llega a ser tan impactante o suficientemente impactante como para arruinar nuestra carrera política, algo que sí ocurrió en el caso que nos trae la Cámara de Oposición. Entonces, por todo eso, consideramos que nosotros hemos ganado el debate y orgulloso de proponer. Muchísimas gracias por ese discurso. Para finalizar ese increíble debate, invitamos al látigo de oposición. Ya, un momento, unos segundos. Ya, antes de comenzar, como algunos han agradecido, también voy a agradecer a Mario por ser mi pareja y esta sorpresa de llegar a la final, y también al club por toda la ayuda que hemos tenido. Entonces, dicho esto, empezaría en 3, 2, 1, ahora. Ya, panel. Primero vamos a comenzar con unas refutaciones partiendo de las cámaras altas de oposición, cámara baja, cámara alta de gobierno, cámara baja de gobierno y nuestra alta. Primero partimos con la cámara alta de gobierno. ¿Cuál es el problema con la Cámara Alta de Gobierno? Ellos nos traen este tipo de argumentos, como es que si no se publica este juicio, él puede salir inocente y es más complicado que se filtre, y esto es creído por poco. Pero ya desde ese momento creerías como que era un linchamiento mediático de que hablaran sobre por qué está sucediendo eso, por qué se da el juicio. Igual si él sale inocente, sería inocente de este tipo de malversación de fondos, sino que tendría que explicar dónde se estaba destinando estos dineros. Entonces, en sí no solo saldría inocente de una de las acusaciones, pero saldría culpable de otro. Entonces aquí, ¿cuáles serían las implicaciones de esto? Como ya te explicó Mario, entonces aquí ya estás afectando más tu carrera política en peor medida, porque no eres tú como persona que está dando la razón del dinero, sino que se está dando a la luz gracias a este tipo de juicios que se está dando en contra tuyas. Entonces ya desde ahí, esa parte de salir inocente que nos presenta la Cámara de Gobierno, no saldrás inocente ni tampoco ileso en cierta medida de ese juicio que se está entablando. Igual cuando se presenta un juicio, no es que solo va la persona culpable a presentar su caso y porque es inocente, sino que se realizan cierto tipo de investigaciones y se presentan personas a este juicio. Vamos con los otros argumentos que ellos nos hablaban sobre este tipo de declaración de la esposa de ayudarlo. Pero ¿cuál es el problema con esto? Es que ya la Cámara Alta de Gobierno ya hace sus posiciones después de que pasó todo ese conflicto. Debes trabajar en el momento en que estaba sucediendo todo esto y por qué tomó las decisiones, no de los hechos que se dieron después de que la esposa lo iba a ayudar. En ese momento que están sucediendo esas cosas, Thomas Hamilton, pero Alexander Hamilton, él no sabía si su esposa lo iba a ayudar, si no lo iba a ayudar, de las personas que iban a estar a favor de lo que él estuvo cometiendo o no. Entonces, como ya te explicó Mario, ella está asumiendo las responsabilidades y lo que implica esto, a no comunicar esto y a hacer esto de manera pública para evitar este tipo de problemas y de las afectaciones que podría caer tanto a él como a su esposa, y la otra relación como que él tenía que le dijo que le explicó Mario. Entonces, ¿cuál es el problema con la Cámara de Gobierno? Que ellos no toman en cuenta los hechos que estaban pasando en el momento, sino que ellos están trabajando con lo que sucedió después y con las personas que lo pudieron ayudar. También el otro argumento es que nos traen sobre la afectación a su mujer y su divorcio, que esto afecta a su carrera política, pero igual, al tomar esta posición, no es que fuera un tonto, él ya sabría de las posibles consecuencias que él está tomando, este posible divorcio que se está dando. Entonces, ¿por qué toma esta decisión? Porque le está haciendo infiel a su esposa. ¿Por qué le está haciendo infiel a su esposa? Porque ella no se siente bien en esta relación. Entonces, ¿por qué él toma este tipo de publicaciones que menciona Maro? Primero, porque
su esposa no está al enterarse, ella no se veía como una persona al ojo público que estaba ocultando esta infidelidad y que la estaba aceptando. Ella se veía como una persona que no sabría de estos hechos y se vería como que era menor perjudicada que como lo presenta Cámara de Gobierno. Cámara de Gobierno. Hoy también nos hablan sobre de que crean rumores. Entonces, estos rumores que a corto plazo, entonces, igual hubieran afectado de la misma manera por el hecho de este tipo de escándalo que generaría, de que aunque salga inocente de este tipo de malversación de fondos, él hubiese declarado, hubiese salido a la luz de que era este tipo de dinero a donde lo está destinando y por qué se estaba haciendo. Ya con todo esto vemos como como el caso de Cámara de Gobierno cae porque ellos solo se basan sobre este tipo de inocencia y que saldría inocente de los casos y no trabajan en el peor del mundo y que hubiera pasado si se hubiera dado este tipo de hechos de problemas que tenía de infidelidad. Ahora vamos con la Cámara Baja de Gobierno. ¿Y cuál es el problema con la Cámara Baja de Gobierno que tenemos? Primero, ellos nos hablan sobre este tipo de juicios, igual que su alta, nos hablan de este tipo de rumores y que solo se quedarían en rumores y que no se verían afectados, cosa que su alta ya también lo está tomando en cuenta. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que ellos están siendo un poco más derivativos y no nos están presentando un caso. Entonces, igual que su alta, ellos hacen este tipo nos traen este tipo de argumentos de juicios, del problema mediático y demostrar su inocencia. Entonces, ¿cuál es el problema? Igual que su alta, que ellos están planteando que van a salir inocentes de los casos, cosas que no serían de esa misma manera. Ahora, supongamos que solo sale inocente, como le explicó Mario, en la parte de malversación de fondos. Entonces, igual tendrías ese otro tipo de carga que ya tienes. Entonces, ¿cuál es este tipo de problema que existe? Como ya te está explicando Mario, ¿cómo es que él, la motivación de él de explicar este motivo de la carta es porque él estaba consciente de que tenía contrincantes políticos que eran Thomas Jefferson y Aaron Burr, porque ellos fueron las personas que descubrieron este tipo de actos de malversación, de los problemas que está sucediendo con este dinero. Ahora, ¿por qué ellos descubren este problema? No era porque, como mismo le dijo Mario, no eran porque era un dinero a su cuenta, sino que era por fondos públicos. Entonces ellos sí tenían acceso a eso. Entonces, frente a estas disyuntivas que se estaba enfrentando él asume la responsabilidad y lo que esto implica. Entonces, al no comunicar a su esposa, como ya le mencioné anteriormente, ella no se vería afectada al ojo mediático, también como le dijo Mario, él tomó este tipo de cartas, hizo este tipo de publicaciones porque ya era consciente de este tipo de divorcio que se podría dar y porque él ya estaba preparado para este tipo de divorcio. Porque primero, recordemos, él le estaba siendo infiel, porque una persona le es infiel a otra porque ya no se siente bien en una relación y quiere separarse. Entonces él vio las afectaciones que le podría traer a él, a su esposa y a la tercera persona implicada en esto. Entonces, en ese sentido, él toma las mejores decisiones en este momento crítico. Aunque lo está afectando en cierta medida, él no se hubiera dado como presenta a Cámara de Gobierno si se hubiera llevado un juicio y él no hubiese presentado este tipo de carta, este tipo de carta pública sobre lo que estaba sucediendo. Ahora vamos con nuestra alta. Ya, ¿cuál es el problema con la alta? La alta solo se está enfocando en la parte, claro, esta es una moción de actor y se necesita explicar el por qué Alexander Hamilton no hubiese hecho este tipo de publicación pública, este tipo de acto público, sino que nosotros aquí, Mario, les abarca por la razón del por qué lo hizo a las personas a quienes le está afectando y todo lo que esto implica. Ellos solo nos traen este tipo de argumentos de honor como personas, como él quiere pasar como historia, pero esto es importante, pero tenemos que basarnos en los hechos en ese momento, en lo que esa persona hubiese estado pensando. ¿Qué él estaba pensando en ese momento? Que al salirse esto a la luz, ¿quiénes se verían afectados? Se vería afectado su esposa, se vería afectado la tercera persona y el extorsionador, como lo caracterizó Mario, que era una persona que también estaba implicada en este tipo de situaciones. Ahora, si él se hubiese salido inocente, y como lo presenta el gobierno, y no hubiese también acusado por este tipo de infidelidad, la persona que lo extorsionaría en algún momento saldría a la luz por este tipo de tener como quiera más mediación pública o este tipo de otra vez avivamiento de este tipo de problemas. Entonces el problema de fondo de este tipo de infidelidad seguiría existiendo. Entonces aquí Mario te está explicando primero por qué él toma esta decisión, la razón de esta decisión, porque era un momento difícil, las implicaciones que traería tanto a él como persona y a las otras personas implicadas, que son su esposa, la amante y la otra persona que lo estaba extorsionando. Entonces él tomó la mejor decisión en un momento difícil. Entonces, con todo esto, orgulloso de poner. Gracias. Muchísimas gracias por este excelente debate. Me pidieron que despida el directo, así que muchas gracias al público por ver, muchas gracias a los debatientes por este genial debate. Denle like y suscríbanse. El panel y yo iremos a deliberar en la sala 1 de Discord. Chaucito.